Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. ¿Qué hay en su corazón? A lo largo de los 89 capítulos que comprenden a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la Biblia relata en detalle los elementos del nacimiento de Jesús, su enseñanza y ministerio, sus viajes y hábitos, sus seguidores, su arresto, su muerte y su resurrección. Sin embargo, sorprendentemente, solo se nos da una escritura que describe su corazón. Piénsalo así, estás describiendo a la maravillosa mujer o el hombre con el que te has casado con un amigo. Les hablas sobre sus hábitos alimenticios, su rutina diaria, lo que hacen en el trabajo, y su lugar de nacimiento y su familia. Pero, ¿realmente describirías el alma de tu pareja al hacerlo? Echemos un vistazo a lo que se nos da, entonces, para describir el corazón de Jesús. Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11:28, 30. Lo que esto dice es que el corazón de Jesús no es reactivo, no señala con el dedo ni es áspero, sino más bien humilde, comprensivo y tierno. Veamos los otros tres casos del Nuevo Testamento en los que aparece la palabra manso para obtener más contexto. Primero, en Mateo 5:2.5, que declara que los mansos heredarán la tierra. Segundo, en Mateo 21:2.5, citando a Zacarías 9:2.9, que prevé que Jesús vendrá a ti, humilde y montado en un burro. Y, por último, en el énfasis de Pedro en el sentido de que, por encima de todo esencial para alimentar a la persona oculta del corazón con la belleza imperecedera de un espíritu manso y tranquilo, 1 Pedro 3:2.4. ¿Qué hay de humilde? Aunque la mayoría de las veces se traduce como humilde en el Nuevo Testamento, como en Santiago 4:2.6, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes, debemos considerar la humildad no en el sentido de una virtud, sino más bien como la humildad que proviene de sufrir circunstancias adversas. El Antiguo Testamento también usa la palabra griega original para humilde en esta aplicación, como en Lucas 1:52, en el que María, mientras estaba embarazada de Jesús, le canta a Dios, ha derribado a los poderosos de su trono, y ha exaltado a los humildes. En Romanos 12:16, Pablo nos aconseja no ser altivos, sino asociarnos con los humildes. En otras palabras, su corazón bondadoso y humilde reserva su lealtad, devoción y amor no para aquellos que son impresionantes, bien nombrados o poderosos, sino para aquellos que han pecado, fracasado, decepcionado y sufrido, es decir, los que tienen heridas y los que se sienten destrozados. No desea castigar ni disciplinar, sino irradiar amor, paciencia y sanación a quienes sienten que no tienen más fuerzas ni recursos para continuar o forjar un nuevo camino. Nuestras vidas no estarán exentas de desafíos y pérdidas, pero cuando surjan esas dificultades, y con ellas nuestras inseguridades, dudas y ansiedades, su amable corazón te recibirá aún más. Ojos claros, corazón lleno, no puedo perder. Lo que pasa con la naturaleza humana es que a menudo proyectamos nuestras propias inseguridades, limitaciones y, mala, comprensión de cómo funciona el mundo en los demás. Según la lógica humana, cuantos más recursos tenga una persona, más pensamos que será condescendiente con los pobres, cuanto más hermosa sea una persona, más pensamos que se sentirá desconcertada por lo feo. Pero, ¿qué hace Jesús cuando el leproso se le acerca y le pregunta, Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? En lugar de retroceder, se extiende hacia él para tocarlo y responde, yo quiero, sé limpio, Mateo 8:2.23. La palabra voluntad en estos pasajes denota deseo o deseo. En la respuesta de Jesús de tender la mano y sanarlo, nos muestra su corazón. La compasión de Cristo se irradia a través de sus acciones y ministerio en innumerables ejemplos de la Biblia. Él cura, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos, Mateo 14:14, alimenta a los hambrientos. Tengo compasión de la gente porque han estado conmigo. Ahora tienen 3 días y no tienen nada para comer, Mateo 15:32, comparte su sabiduría, tuvo compasión de ellos.
Y comenzó a enseñarles muchas cosas, Marcos 6:34, y sus consuelos, y tuvo compasión de ella y le dijo, no llores, Lucas 7:13. La palabra compasión en griego significa literalmente los intestinos, las tripas, de una persona, para referirse a lo que surge de lo más profundo de una persona. El corazón más profundo de Jesús, entonces, resplandece con compasión. Los evangelios relatan dos casos en los que Jesús lloró. En ambos casos, no fue por su propio dolor o penuria por lo que se derrumbó, sino por el sufrimiento de los demás, primero, en el caso de Jerusalén, Lucas 19:41, y segundo, por su amigo fallecido, Lázaro, Juan 11:35. Lo que le causaba la angustia más profunda era la angustia de los demás, y lo que lo hacía llorar era la angustia de los demás. Una forma de considerar el testimonio del Nuevo Testamento sobre el corazón de Cristo es compararlo con el simbolismo del Antiguo Testamento de lo limpio contra lo impuro. Aquí no nos estamos refiriendo a la higiene literal, sino a la pureza moral y a la limpieza. El antídoto para la impureza no es bañarse, sino ofrecer un sacrificio, Levítico 5:2.6, y el problema no es la suciedad ni la mugre, sino los sentimientos de culpa, Levítico 5:2.3. Dentro de este marco, cuando una persona sucia se encuentra con una persona limpia, esta última se vuelve inmunda por contacto, como una enfermedad, la suciedad moral es contagiosa. Entonces, ¿qué dice esto acerca de Cristo, cuyo instinto natural cuando se enfrenta a la caída, el pecado y el sufrimiento del mundo es avanzar hacia Él, en lugar de alejarse de Él? Para que un ser se mueva constantemente hacia la inmundicia del mundo, y siga siendo una fuente de curación y refugio, debe tener un corazón de oro. Tus caminos no son los míos. Si alguna vez has recibido un regalo, y te has preguntado con culpabilidad cómo se lo devolverías, es posible que tengas algunos reparos con respecto al regalo del amor de Dios. ¿Cómo podrías recompensar a alguien de quien se dice que murió en la cruz por tus pecados? El teólogo alemán Jürgen Moltmann ha escrito que, si bien pensamos en los milagros como rupturas en el orden terrenal natural, en realidad son una reparación de los patrones divinos de Dios. Vivimos en un mundo caído tan permeado por la guerra, la enfermedad y la muerte que parecen naturales, pero en realidad son las sincronicidades de los milagros las que hablan de cómo Dios concibió originalmente el mundo. Juan Calvino, el teólogo francés que fue pionero en conceptos y doctrinas cristianas como la soberanía absoluta de Dios y la divina providencia, escribió que el versículo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, Isaías 55:2.8, para resaltar el abismo entre las disposiciones, los valores y los juicios entre nosotros y los de Dios. Nuestra naturaleza humana tiende naturalmente a una lógica de tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya, es decir, ojo por ojo, para bien o para mal. Es una lógica utilitaria que se basa en un mecanismo de supervivencia, y en la preferencia por el equilibrio y el orden, pero también se ve ensombrecida por la caída del hombre en el empobrecimiento espiritual. En otras palabras, respondemos a la gracia divina y a la generosidad de Dios con nuestra propia lógica falible. Imagínese a un padre generoso regalándole a su hija de 6 años una casa de muñecas de valor incalculable, y exquisitamente hecha a mano por su cumpleaños, y ella inmediatamente busca y trata de devolverle el dinero con las monedas sueltas que lleva en su lomo de cerdito. ¿Crees que se sentiría agradecido? Todo lo contrario, es probable que el padre se sienta triste y dolido. La visión limitada que tiene la niña del placer que le da al padre le dificulta ser plenamente receptiva y, por lo tanto, disminuye su alegría. Dada la distancia que existe entre el reino terrenal y el celestial, nos inclinamos a suponer que Dios opera dentro de la misma lógica humana de celos mezquinos, envidia, ira y codicia de la que solemos caer víctimas. Pero, de hecho, la Biblia afirma claramente que, en términos del corazón, el de Dios es uno que podría considerarse un negativo fotográfico nuestro, es un corazón rebosante de afecto, compasión y ternura que tiene el profundo poder de perdonar, redimir y renovar. ¿Cómo ama? Imagínese a un médico multimillonario de buen corazón, bien abastecido con suministros médicos, tratamientos, medicamentos y antibióticos ilimitados, que viaja a su país de origen, que se ha convertido en una zona de guerra, para brindar atención médica de emergencia.
No pide ninguna indemnización material y tiene recursos suficientes para cuidar a sus compatriotas en una zona de conflicto devastada de la que él mismo es originario y todavía tiene familiares. Imagínese que casi todos se niegan a aceptar sus cuidados, son demasiado orgullosos, demasiado testarudos o demasiado independientes como para aceptar su ayuda y la de su organización caritativa. Por fin, unos pocos rezagados que necesitan urgentemente atención médica se animan a desafiar a los demás, y acudir al médico para recibir tratamiento gratuito. ¿Cómo se sentiría el médico? Felicidad y alegría. Proporcionar cuidados era su único deseo, y la única razón por la que había arriesgado su vida para venir a la nación. Devastada por el conflicto. ¿Puedes ver el paralelismo con la misión divina de rescate de Jesús? Si bien nos cuesta creer, su amor radical no tiene un punto final, su horizonte se extiende hasta el infinito. Como señaló el teólogo Jonathan Edwards, el suyo es un océano sin costas ni fondo. Como Dios, su amor no tiene límites ni caducidad. En palabras del apóstol Pablo, su amor se extiende a lo largo y ancho de una interminable anchura y longitud, altura y profundidad. Efesios 3:18. ¿Cuáles son los requisitos previos para disfrutar de los rayos de este amor? No hay ninguno. ¿Qué hay de los aros? No. Recuerda esto, el amor verdadero no te ahoga, atrapa ni enjaula. Todo lo contrario, el amor libera. En Mateo 11:28, encontramos que los requisitos para caminar con Dios son todos los que están fatigados y agobiados. No solo no es cierto que debas perfeccionarte antes de acercarte a Él, de hecho, es tu propio sufrimiento y dolor los que te invitan a Él. La sencillez de este mensaje es notable, lo mínimo para que Jesús te abrace es simplemente abrirle el corazón. Este es el único regalo que aceptará. La invitación al corazón de Jesús no es una situación de ahora o nunca. Para conseguir el mejor asiento en la casa de Dios, todo lo que tienes que hacer es presentarte, y confiar en que Él hará el resto. Si llegas tarde, no hay problema, no te negará ni te castigará. Si quieres la comida más deliciosa del cielo, no te preocupes, Él pagará la cuenta. Podemos llegar como vasos rotos y angustiados, y Él aparecerá amable y humilde.